que vayamos al libro de Génesis 2:1. Libro de Génesis 2:1. En algunos tiene el tema ahí, arribita dice el séptimo día o el descanso. Dice Génesis 2:1. Así que Dios, terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos, cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra de creación y descansó de todo su labor. Génesis 2:3 dice, y Dios bendijo el séptimo día y declaró ese día un día santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Padre, Señor, bendito sea tu nombre. Añade a tu palabra, Señor, bendición, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, esos misterios que están escritos ahí desde antes de la fundación del mundo. Tú, oh Dios, ofreciste a ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, Señor, para perdón de pecados de todos aquellos que crean en Él y confiesen su nombre como Señor y Salvador. Señor, terminando toda tu obra, te apartaste y dijiste, santos ese día y apartado es. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda por medio de tu palabra a salir del error a toda persona, a todo hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que sea tu Santo Espíritu trayendo esa confirmación, Señor, de pecado para aquellos. Esa confirmación, Señor, de que tú eres el único que puede traer descanso a aquella alma que esté abatida y cargada. Padre, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y su pueblo dice, aleluya, gloria a Dios. Mire, aunque estaré dando unos conceptos doctrinales acerca del Shabbat, acerca del sábado, realmente el punto que quiero tratar de exponer es, ¿para qué es el propósito del sábado o el descanso? O el Shabbat, o quién es ese sábado. Pues no podríamos tocar nosotros en una hora acerca del sábado. En una ocasión me dijo alguien, ayúdame a exponer la palabra, y fui, y eran cristianos maduros, se supone, tenían más años en el evangelio, mi persona, y llevé el tema, el Shabbat, pero de una manera en discipulado. En discipulado uno trata de exponer los temas más ampliamente conforme a textos, y toca más textos. Entonces, el propósito mío era acorralar a aquella audiencia. Gloria a Dios, aleluya. Y el propósito era que las personas estuvieran como entre la espada y la pared, para saber si había que respetar el sábado o no había que respetarlo. Y lo llevé desde la importancia, lo que significaba el día sábado en el Antiguo Testamento, hasta que una persona se levantó por allá, madura en la fe, y me dijo, yo no creo eso. Y le dije, ¿por qué razones no crees? Porque se sintió acorralada en creer de que el día sábado se tenía que llevar a cabo. Hoy yo les voy a decir a ustedes desde antes de comenzar el tema que nuestro Shabbat es Jesús. Amén. Para que no se levanten allí y me quieran apedrear. En esa ocasión, cuando le dije, puede tener usted sus argumentos muy humanos, pero hábleme conforme a la palabra, porque conforme a la palabra es que están llevando a las personas a tener y pensar de que la ley sigue vigente conforme a un día. Entonces empiezan esa confusión en el creyente. Muchas personas me han dicho, decir, yo no creo que el sábado hay que respetarlo, pero yo lo cuido por si acaso. Entonces realmente no tiene fe, está confundida la persona, ¿verdad? Pero por si acaso les traigo este tema. Pero más que todo, que ustedes puedan ver que el propósito del descanso es que nuestra alma no esté fatigada. Amén. Amén. Entonces, dice Génesis 2:3,
Lo voy a leer en varias versiones. Y bendijo el séptimo día y lo instituyó como día santo, porque en ese día descansó después de haber creado todo. Esta es una gran importancia, hermano, del sábado, porque aquí dice que lo instituyó ¿quién? Un hombre. Lo instituyó Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos agarrado la palabra de Dios, hermanos, como una guianza. Todo cristiano sabe de que debe ser guiado por la palabra. Entonces algunos, y existe un gran debate, y hoy en día se ha levantado esa enseñanza, y le llaman a algunos los sabatistas, de que Yahvé ahí está, y no Yahvé, ¿va? Del nombre de Jehová, sino, mírenlo ahí Dios instituyó ese día de descanso. Dice otra versión, y bendijo el día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda obra que él había creado y había hecho. La pregunta sería, ¿Dios necesita descansar? Si la forma de cómo me están queriendo exponer, decirte que el descanso es no hacer nada, Jesús les dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Entonces, no se trata de dejar de hacer nada en un día en específico. Hay un misterio, ciertamente. Dice otra versión, que es una versión judía, una versión Kadosh. Elohim, es decir, Dios bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh. Cantábamos un cántico, hermano, ¿quién como él en santidad? Diríamos entonces, ¿quién como Cristo apartado? Santo significa ser apartado. ¿Quién como Cristo apartado de toda maldad? ¿Quién como él? Dice, porque ese día Elohim, es decir, Dios descansó de todos sus trabajos que él había comenzado a hacer. Esa palabra santificó significa kadosh, significa apartar, significa celebrar, significa consagrar, significa dedicar, significa también preparar, prometer, purificar, significa santificar. También significa hacer algo apartado o señalar algo como que fue hecho para un propósito. Mire, usted y yo, Dios nos apartó desde antes de la fundación del mundo, hermano, para servirle, por medio de una sangre derramada que fue en la cruz del Calvario. Nos apartó, nos santificó para que hiciéramos sus obras, no las obras del mundo, hermanos. Ahora, esa palabra Shabbat es descansar. Y mire lo que significa esa palabra Shabbat. Significa acabar. Significa reposar, desistir de hacer alguna fuerza. Es cesar de hacer algo. Es como quitar cargas. Pero el significado básico de toda la palabra realmente es finalizar algo. Es decir, Dios Shabbat después de haber finalizado todo. Dios terminó. Eso es lo que significa. Ese descanso, hermanos, es una observancia que es antes de la ley. Cuando el Señor estaba creando, hermano, en los 7 días, ahí no estaba Moisés. Ahí, hermano, no existía Leví, al cual se le dio la ley y el sacerdocio para que lo llevara a cabo. Le dio Dios ese trabajo. No estaba. Así que aquí todavía no había el pueblo llegado al monte Sinaí, por el cual Dios le puso ese día para reposar como ley. Entonces, ese sábado, ese Shabbat es antes de la ley. Y eso es la importancia de que nosotros tengamos en cuenta, hermano. Algunos dicen, yo no busco hacer o descansar el sábado porque es de la ley. Vemos que es antes de la ley, ¿verdad? Amén. Algunos me están quedando viendo serio. Eso es que le estaba diciendo. Es antes de la ley. Pero la cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es este Shabbat? ¿Quién es este sábado?
Porque si el séptimo día dice que descansó, y empecemos a hacer nosotros la cuenta, hermano, sencillo. Séptimo día, 7 deditos, nos sobran 3. El cuarto día dice que Dios hizo lumbreras en el cielo y en la tierra. Vamos a leer Génesis 1:14, un bloque antes. Me dicen amén. Amén. Dice Génesis 1:14, y lo vamos a leer hasta el 19, para que ustedes puedan ver de que si realmente es el séptimo día como un día regular y normal como nosotros conocemos, ¿cómo es posible que lo midamos como un día normal si en el cuarto día Dios estaba haciendo el sol y la luna? Así que los días, hermano, nosotros los podemos ver que es por el sol y la luna, ¿verdad? Entonces dice Génesis 1:14, y después de esto dijo Dios, haya luces en el cielo para que alumbren en la tierra y separen el día de la noche, y para que marquen también las estaciones, los días y los años. Así que el sol y la luna, hermanos, son puestos para eso. Entonces Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que alumbrara durante el día, es decir, el sol, y la más pequeña para que brille en la noche. También hizo las estrellas. Dice, Dios puso en estas luces, dice, en el cielo para alumbrar la tierra de día y de noche, para que separaran la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era hermoso. Pasó la tarde y la mañana y se completó así el cuarto día. Así que nosotros podemos ver, hermano, que a partir de aquí se empezaron a ver los días. Entonces, este Shabbat es un concepto de alguien. Eso es lo que nosotros podemos ver. Es un concepto de alguien. Ese séptimo día no es un día regular de semana. Ese séptimo día es un día eterno. Porque si los primeros días del Señor empezó Dios a hablar y a crear, en esa creación es una creación de un día eterno. Es un concepto para que ustedes lo puedan ver. Y en esas fiestas que se hacían en el libro de Levítico, dada la ley al pueblo de Moisés, también no solamente eran los días séptimos, sino que esa fiesta podía caer entre semana. Es decir, si la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Yom Kippur o alguna de las fiestas que podían tener, podían caer en un día miércoles, en un día jueves, y tenían 2 sábados, es decir, 2 días de descanso en medio de una semana. Aquí hay otro problema. No es solamente un día, entonces son 2 días. Y así se van dando los casos. Lo que se llevaba a cabo en ese día y en esa celebración era un descanso, hermanos. Era la necesidad de reposar en ese día. Hay una versión en Levítico 23:2. Siempre voy a estar leyendo versiones diferentes, hermanos, por si no se dan cuenta. Dice que Dios les dijo a los israelitas las siguientes, dice, son las fiestas solemnes que yo he establecido, las cuales deberán celebrar en mi honor, de una manera muy especial. En tales ocasiones deberán reunirse para adorarme. Dice, yo el Señor las establecí. Así que en ese día, Shabbat o de reposo, debían de reunirse ¿para qué? Para adorar. En otra versión dice, diles a los israelitas las siguientes instrucciones. Estas fiestas son en mi honor y que yo ordeno celebrar con una reunión especial son las siguientes. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será un descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. Ese es, hermano, para que sepamos la importancia de lo que es el Shabbat, que Dios literalmente se lo trasladó al pueblo de Israel. Ellos no podían hacer ninguna obra, que es más, si tocaba circuncidar a alguien
Y en esa fiesta, en un sábado, lo que hacían es después lo circuncidaban. Y ahí habían unas reglas o reglamentos que los mismos sacerdotes ponían. Decían, una persona no puede llegar a caminar tantos kilómetros en el Shabbat, solo los kilómetros necesarios que podían utilizar. Por eso, cuando el día del Señor muere, Él está en Jerusalén. No puede irse más allá porque los kilómetros, que es conforme a la ley en el sábado, no podía caminar más. Y Él se queda allí, hermanos. Es un día, hermano, de descanso en el cual Dios lo ubicó para su pueblo. Hoy en día nosotros podemos ver la necesidad de descanso en el ser humano, la necesidad de que el ser humano repose. Podemos ver cosas literales. Yo vi una noticia, hermano, que me dejó impactado. Actualmente el hombre está viviendo uno de los más grandes problemas con su identidad. El hombre, no la mujer, sino el hombre en sí. Y ha llegado, incluso en los años 90, que cuando comenzó a propagarse el movimiento LGBT, llegó uno ahí llamado Ricky, y en su canción que tenía, decía, vive la vida loca. Y la gente decía, no es gay, es un hombre nada más que pues, él es libre de hacer. Y muchos admiramos algunas cosas que querían llevar a los jóvenes a tener esa actitud gay. Entonces la persona se había cansado de mantener su masculinidad y terminó yendo a buscar esa característica femenina en él. Él decía de que las mujeres, estaba cansado de las mujeres que lo ofendían, que lo habían traicionado, y dijo, pues voy a buscar un hombre. Estaba cansado, llegó a cansarse tanto, ¿no?, de tener una pareja mujer. Y resulta que la misma persona, el mismo hombre con que se quedó, lo traicionó. Entonces, eso está aquí adentro, hermano, de que el ser humano debe de tratar de descansar. Si no, va a querer tirar todo lo que tiene en sus manos. Lo que me impactó con la noticia que le estaba diciendo es que venden unos spa para los hombres, hermano. Es decir, un lugar donde ellos van, los llevan a una tina de agua, otros hombres los cargan y empiezan a tomarlos como bebés, y empiezan a tocarle los traumas que tenían en la vida, y empiezan a llorar. Es decir, hermano, el hombre empieza a abrirse, hermano. Porque una de las cosas que el hombre tiene un gran problema es que nosotros no nos abrimos con muchos. Alguien que traiciona algo de confianza se cierra. Incluso puede ser la misma cónyuge que cierra, no va a volver a abrir eso, hermano. Yo le doy un consejo a las damas, que cuando su cónyuge empiece a abrirse, solo escuche, nada más. Porque una vez usted empieza a reírse o a criticarlo, aquello que no conoce, porque el ser humano, solamente Dios conoce tanto a la mujer y tanto al hombre. Y se cierra el ser humano, el hombre se cierra. No importa si es hijo, cónyuge o padre, se cierra, o esposo. Entonces lidia con esas cosas. Yo quiero venir a decirle con este tema que Dios nos puede escuchar y que Dios puede ser nuestro descanso y nuestro reposo. A pesar de los muchos problemas o las muchas tribulaciones o las muchas circunstancias que estemos pasando, Dios entiende el dolor que nosotros estemos pasando. Había una mujer llamada Marta que servía a Cristo cada día lo servía cuando llegaba. Y tenía una hermana que se llamaba María. Esa hermana solo le gustaba adorar a Dios cuando llegaba. Jesús, aparte de ser adorado, también comía, fíjense. Entonces, Marta solo se fijaba en darle de comer al Señor y atenderlo bien, que estuviera bien cómodo.
Esto, para hacerlo espiritualmente, mire, aparte de que usted tenga que adorar, también hay que servirle al Señor. No solamente venimos a escuchar palabras, no solamente venimos a adorar. Si usted ha sido parte del cuerpo de Cristo, le digo y lo notifico que tiene que servir. Tiene que unirse a un cuerpo y servir en lo que pueda servir, en lo que Dios le ha dado, el don de servicio. Amén. Pero Marta estaba tan cansada que le dijo: Señor, mira a María, solo escuchándote pasa y adorando pasa. No, nadie me ayuda. Porque, hermano, cuando usted está cansado, lo que empieza es a señalar a todo el mundo, hermano. Mira que no está haciendo nada. Mira que también no está tan bien. Y llega a la casa y el varón cansado llegando aquí, medio lo saludan y piensa que lo van a atacar. Hey, ¿y qué hiciste? Porque cuando se cansa la persona, está fastidiado. Allá en Honduras decimos harto, no sé si allá en Venezuela se dirá igual. Pero cuando comienzan los problemas y las situaciones, ¿qué es lo que primero que dice? Estoy hasta aquí. Estoy harto. Pero eso de estar hasta aquí, sí es verdad. Porque llegó un punto, hermano, en que acumuló todo y no reposó. Hay muchos hermanos que se van de vacaciones, hermano. Los hermanos fueron de vacaciones, hermano. Y se van de vacaciones, hermano, ya. Y van cargados y dicen, pues vamos a ir a descansar. Y se van a descansar. Pero allá comienzan los problemas. Y a gritarse y esto y aquello. Y la pregunta, ¿no se suponía que veníamos a descansar? Sería, ¿verdad? De todas las cosas que podrían estarlo aquí atormentándolo, trayéndole aflicción, porque le cuento, cuando estamos cansados y atribulados, no miramos bien la situación. Yo diría, nunca tomemos una decisión cuando nosotros estemos cansados. No tomemos una decisión, porque vamos a tratar de renunciar a eso, hermano. Porque estamos cansados, estamos hartos. Así estaba, hermano, Jonás. Estaba cansado de que Dios perdonara a todo el mundo. Y Dios viene y le dice, quiero que vayas a predicar el evangelio a la villita. No, esos son matones. A cualquiera le quitan la cartera ahí, a nadie le tienen miedo, yo no voy a ir. Ve. Y él se fue en contra ya. Estaba cansado hasta de Dios, se cansó, hermano. Yo no quiero nada de evangelio, nada, no, ni me digan. Allá hubo una gran tribulación, hermano. En esa gran tribulación todo el mundo se echó a orar, hermano. Pero el cansado de Dios no. Estaba tan cansado de Dios que no quería orar. Así puede llegar a pasar al creyente, que esté tan cansado en medio de situaciones difíciles y dormida la persona, la cónyuge orando, los hijos orando, el vecino orando, él no. Cansado. No es que esté reposando en Dios, no, es que ya se fastidió, no quiere nada más. Uno de ellos se da cuenta de que ahí había uno que no oraba y se dio cuenta, hermano, de que era creyente en Dios. Echémoslo y nuestros problemas se van a acabar, hermano. Y lo echaron y se acabaron los problemas, hermano, para esa barca. Entonces, nosotros miremos la importancia del descanso, la necesidad que tenemos nosotros de venir a reposar en Dios. No es reposar en unas vacaciones, no es reposar en alguien. Muchas personas tienen tantos problemas y están tan atribulados que vienen y agarran al pastor de sacerdote, hermano. Y aquí se hizo la administración para que vinieran a orar y buscar a Dios, hermano. Y después de terminar la palabra vienen y lo buscan y lo agarran. Bueno, mi decisión y mi forma de enseñar y siempre es de conducirlo es de que usted busque a Jesús, de que busque al Señor para que Él sea su descanso, le cuente sus cosas, su tribulación que esté pasando, sus problemas. Nosotros aconsejamos y que Dios nos dé la oportunidad y esa bendición de esa sabiduría para dar un consejo, hermano. Pero no agarre el ser humano al hombre como aquel reposo. Las personas cuando buscan psicólogos
¿Por qué? Porque quieren contarles las cosas y se sienten livianitos. Después, una semana o 2 semanas, vuelven otra vez a buscarlo, porque están cargados y buscan a un hombre. Esto, lo que les estaba contando de las vacaciones, hermano, a mí me contaron un testimonio y es triste, hermano. Viene y la situación es que alguien les dio el consejo de que se fueran de vacaciones, hermano. Sí, ustedes los que tienen problemas es que no han descansado. Vayan y descansen. Y vinieron divorciados de ella, hermano. Divorciados de las vacaciones. Porque el verdadero problema del ser humano es el descanso del alma. Es el descanso, hermano, que nosotros debemos de tener. Espíritu, alma y cuerpo debe descansar. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el cuerpo jamás va a reposar si el alma está fastidiada. Y peor si el espíritu está muerto. El espíritu en Dios debe descansar. El alma va a reposar de esa misma manera, hermano. Esa es lo que es la importancia, hermanos, de ese día. Dice Éxodo 31:16. Guardarán pues ese día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones de pacto, como un pacto perpetuo, es decir, eterno, un pacto eterno. Es una señal que es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó, reposó. Es un pacto perpetuo, es decir, esto del 7º día es eterno, hermano. Ya vimos por qué es eterno, porque no está conforme a los días del ser humano, a la tierra y a la luna. Y Dios había determinado, hermano, que el ser humano tenía que descansar, que tomar ese día. Miramos, para no estar leyendo tanto texto, hermano, ese pueblo al que se le dio la ley, ese pueblo que recibió la ley, recibió el 7º día. Un 7º día que era antes de la ley. Y cuando recibió el pueblo esa ley, no obedeció esa ley. Pues lo primero que hizo fue trabajar en el día de reposo. Se le dijo, no recojas en el 7º día el maná. Y fue y trabajó el 7º día, hermano. Eso se le hizo, hermano, se le engusanó, hermano. ¿Qué podemos traer nosotros ahora a la iglesia? Eso, hermano. Que nosotros debemos de tener un día domingo de reposo. Es el domingo de reposo. La iglesia de los padres apostólicos dijo, no es el sábado, es el domingo. Hermano, ¿y qué de los demás días? Nosotros tenemos que reposar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y no vamos a trabajar, hermano. No, es reposar en Cristo, hermano. Es reposar en el Señor, es darle todas nuestras cargas a Él, hermano. Yo estoy dándole la película y la misma también contándole el final, hermano. Es para que entendamos, hermanos, de que no podemos venir al Señor acá y decirle, Señor, mira, échame una mano ahí con mi Señor, porque mi esposo me maltrata cada día. Y yo no sé qué hacer. Ya estoy cansado de este viejo que no amanece. Y viene a la iglesia, lo confesó, y allá se lleva la carga de nuevo, hermano. La misma petición que él hizo a Dios se la puso aquí. La misma petición la agarró, se la puso aquí y se la llevó. Cargada en el corazón, allá va para donde el marido. Y el marido, ¿qué tal fue? Ah, sí, hijo del diablo. Nunca vas a la iglesia. ¿Por qué? Porque la carga que tenía aquí, que tenía que dejársela al Señor acá. Decir, Señor, haz algo con ese hombre. Mira, Señor, ten misericordia. Si realmente deja esa carga aquí, entonces esa mujer se va a ir y va a decir, Dios va a hacer grandes cosas. Yo ya le dejé la carga. Mira, hermano, se va a levantar esa mujer así hacia el cielo. Y cuando le venga a decir al esposo, ajá, mujer, ya fuiste a dar al diezmo, ya te embobó el pastor.
yo estoy orando por ti, hombre de Dios. Porque ya esa carga ya no la tiene. Ya dejó esa carga allí. Asimismo, nosotros, hermanos, padres, que podamos tener hijos que no están en el Evangelio, reposemos de que Dios va a hacer algo con ellos en la vida de Dios. O el hombre, hermanos, también, que repose en Dios, sabiendo que Dios es el que cambia el carácter, hermano. Por muy duro o muy áspero que sea el carácter, hermano, Dios lo transforma. Estos hombres en el desierto violaron, hermano, ese mandamiento de Dios. Y dice que 40 años fueron rebeldes y contumaces con Dios. Entonces Dios dijo y juró: no entrarán en mi reposo. Ya vamos a leer el texto. Si ellos guardaron el reposo, ¿cómo fue que no entraron entonces? ¿Cómo no entraron en el reposo si ellos estaban cumpliendo un reposo? Y el Señor les dijo: ustedes no van a entrar en mi reposo. Aquellos que cumplieron y obedecieron a Dios fueron dos hombres de una generación antigua, y fue, hermanos, Josué y Caleb. Dos hombres, uno pertenecía al pueblo de Israel, pero Caleb no, era gentil. Esto significaba que de dos pueblos iba a ser uno. Y Canaán, la tierra donde iban a entrar, era ese símbolo donde ellos iban a reposar del desierto. Y es el símbolo del reposo de la vida del ser humano. Canaán. Ese Canaán es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el símbolo de que solamente hombres y mujeres de obediencia pueden entrar en Cristo, en el reposo. Pueden decir que son creyentes cristianos, hermanos. Yo aquí he entendido algo. Creyentes cristianos que solamente en guerra pasan. Son hombres y son mujeres de desierto. Usted la ve peleando con el diablo, peleando con todo mundo, con la suegra, hermano, con todo mundo. No tienen paz. Son hombres y son mujeres que nunca han aprendido a reposar en Dios. Nosotros debemos de aprender a reposar en Dios, hermano. Amén. Quiero leerle ahora con esos dogmas que se empezaron a hacer después del establecimiento de la ley, después de que el Estado, hermano, de Israel entró a Canaán y empezaron a formarse las tribus. Se inventaron dogmas. ¿Qué son los dogmas? Hermano, son enseñanzas de hombre, pero yo les digo, realmente los dogmas no son malos, porque tratan de llenar algo que no se ha podido interpretar o explicar por medio de las Escrituras. Una de las cosas que surgía acerca del Shabbat, decían: bueno, sí, claro, debemos de cumplir el Shabbat, pero ¿cómo lo cumplimos? Entre los maestros de la ley y los rabinos y los escribas, que eran aquellos que, buenos hermanos para escribir, hoy todo el mundo sabe escribir casi, ¿verdad? Pero antes ese era un oficio, hermano. No cualquiera sabía escribir. Entonces se reunieron todos ellos y empezaron a formular dogmas, una forma de interpretar cómo cubrir la ley. Una de ellas era que tenían que lavarse las manos, cómo cumplir el sábado. Otras de ellas, como les estaba diciendo, no caminar tantas kilómetros o millas. Y así empezaron a formar y a acuerpar lo que es cómo hacer cumplir el sábado juntamente con el pueblo. En Mateo 12:1 hay una historia de Cristo. De cómo el Señor quebranta algunos dogmas. Quiero venirle primeramente diciendo también de que nuestro Señor no, como lo dijo Él, no vino a abrogar la ley, a invalidar la ley. Él vino a cumplir la ley. Algunos dicen: pero si Jesús guardó el sábado. Sí, lo tuvo que guardar por una ley, porque Él era judío. Él era parte del pueblo de Israel. Tuvo que cumplir la ley, tuvo que cumplir el sábado a cabalidad. Lo que Él no cumplió fueron los dogmas que se iban en contra del amor al prójimo. Eso fue lo que no cumplió. Y por eso fue acusado, hermano, de quebrantar el sábado. Pero quebrantó
sus argumentos. Le voy a poner un ejemplo, hermano, para que pueda entender esto. Hay algunos que están en contra y dicen que la ofrenda es más importante que una persona. ¿Qué pensaría usted? Que el diezmo es más importante que una persona. Dicen de que, ¿y de dónde ha escuchado usted eso, pastor? Bueno, las personas dicen de que si usted no diezma y no ofrenda, está destinado a ir al infierno. Entonces, están diciendo que el diezmo y la ofrenda es más importante que una persona. Si Jesús estuviera en esos tiempos, Él estuviera quebrantando ese mandamiento, porque la ofrenda y el diezmo es santificado cuando una persona se santifica. Entonces es más importante la persona. La persona santifica lo que da, hermanos. Pero no dicen nada cuando un narco da. Ahí sí no dicen nada, hermano. Algo que viene de algo que no es santificado. Entonces, dice Mateo 12:1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David? Que cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios, es decir, en el templo, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Este pan era un pan santo, hermano, que solamente los sacerdotes podían comer. Y David, rey de Israel, siendo perseguido, que ni tenía tiempo ni para bañarse, hermano, fue y tomó de los panes santos. Porque la vida está antes, hermano. El día de reposo, ellos habían puesto el día de reposo más importante que una persona. En cierta ocasión, Jesús fue a sanar a alguien y la sanó el día de reposo. Digo yo, Jesús solo hace estas cosas para que evidencien de que ellos están en lo correcto y sepan de que Él es mayor que el día de reposo. Y lo acusaron de que por qué sanó en un día de reposo. Entonces les dice, pero ustedes en día de reposo van y si su burrita tiene una enfermedad, va y la buscan y sanar. Si se cae en un abismo, va y la rescatan. Ustedes hacen ese día de reposo. Y ahora que una persona pueda necesitar de sanidad, le quieren impedir de que sea sana en el nombre del Señor. Dice el número 5, o habéis leído en la ley que como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Los dogmas que les estaba diciendo, hermanos, no quiero que entiendan esto, no son malos. Son malos aquellos que se anteponen al amor al prójimo. Nosotros podemos tener aquí un dogma, hermanos, que la vez pasada estaba pensando y decimos nosotros, es un dogma de hombre. Ejemplo, levántense para leer la palabra y las personas se ponen de pie a leer la palabra. Eso es un dogma, no está aquí en las escrituras. Más bien, las escrituras dicen que escuchaban a Jesús y se sentaban. Entonces, nosotros lo hacemos con respeto, sí, pero no podemos exigirle que todas las personas se pongan de pie. ¿Qué más si una persona no puede ponerse de pie? ¿Qué más si ahorita, hermano, ¿qué estamos haciendo? Predicando la palabra de Dios. Estarían todos de pie entonces. ¿Entienden cuando se sale de control el querer poner un dogma por arriba de la salud o el amor al prójimo? ¿Qué tal si una persona no puede ponerse de pie? Entonces, para eso los fariseos no les importaba, hermano. Eso que lo podamos nosotros ver. El sábado, hermano, fue hecho para el hombre. Hebreos 4:3. Y quiero, porque vamos a tener Santa Cena también, y si hay algunas preguntas me puedan escribir. Podríamos repetir esa pregunta entonces: ¿quién es el Shabbat? ¿Qué es el descanso?
El descanso, hermano, es un estilo de vida. El descanso es un concepto de alguien que vino a libertarnos, vino a alimentarnos. Las cosas que ustedes van a poder ver en las Escrituras, como Jesús sanó en el día de reposo, es que porque en el día de reposo hay sanidad. Como el Señor alimentó a sus discípulos en el día de reposo, es porque en el reposo hay alimentación para los que tienen hambre. La pregunta sería, ¿tiene hambre? ¿Necesita ser sanado? Vengan al día de reposo. Hoy es el día de reposo, hermano. Amén. Dice Hebreos 4:3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Cuando leí, me fui como condorito, hermano. La epístola de los Hebreos es una epístola muy profunda, muy amada, hermano, entre la Escritura, a pesar de que toda la Escritura es inspiradamente por Dios, pero es bien profunda. Como el libro de Levítico, el libro de Hebreos es un libro sacerdotal en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos habla acerca del día de reposo. ¿Quién es el día de reposo? Y antes de hablar de este tema, el escritor de Hebreos pone en evidencia quién es Jesús. Dice que Jesús es superior a los ángeles. Dice que Jesús es superior a Moisés. Y va entablando como andamios para que la persona vaya subiendo y vaya conociendo quién es ese día de reposo. Dice esta epístola, pues solo los que creemos podemos entrar en ese descanso. Solamente los que han creído en el Señor Jesucristo, les dice a los oyentes que están ahí en Hebreos. Eran judíos, hermanos. Personas que conocían la ley. Personas que les dice, solamente aquellos que ejerzan una fe en el mensaje de Dios pueden tener acceso a una vida espiritual. Ellos conocían la ley, pero habían dejado de creer en Jesús. Solamente porque respetaban un día secular, eso no les hacía tener descanso espiritual en ellos, hermanos. No les hacía a ellos. Dice Salmos 95:11, usted lo puede leer, que es el mismo que vamos a leer después, pero esto lo hace el escritor de Hebreos para traer una palabra del Antiguo Testamento y explicársela. Dice, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. El reposo es un lugar de descanso. Trae una palabra que se dio un testimonio que les conté en el desierto. Ahí juró Dios, ellos nunca entrarán en mi descanso. Y este escritor lo que hace es traerles a memoria algo que los padres habían hecho. Hebreos 4:1, antes de 3, regresando, dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Es decir, que el reposo para los creyentes sigue vigente. Para los pentecostales también, hermano, también para nosotros los pentecostales sigue vigente respetar el día de reposo. Pero que no se equivoquen o saquen de contexto esto aquellos que están ahí, sino que nuestro vigente día de descanso es Jesús. Amén. Dice, por lo tanto, debemos, dice el escritor, temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia, es decir, la noticia del Evangelio, dice, es el descanso que Dios ha prometido y ha preparado. Estoy leyendo el 4:2 en otra versión. Dice, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe para escuchar lo que Dios decía. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y si bien ese descanso está preparado desde que hizo el mundo. Es decir, este contexto lo que habla es lo que hemos leído en Génesis acerca del séptimo día.
fue preparado desde el comienzo, hermano. Pero en el otro pasaje dice Dios: nunca entrarán en mi lugar de descanso. El capítulo 4, versículo 6 dice así: el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Así que, hermanos, tenemos un punto aquí muy importante. El creyente, por mucho que crea en Cristo como Señor y Salvador, si no cree que Jesús puede hacerlo descansar de sus obras, va a andar cargado y atribulado, hermano. Va a andar cargado ahí con las aflicciones de cada día, de cómo hacer, hermano, para encontrar trabajo, para pagar la renta, para sacar a los niños adelante, cómo hacer para perdonar al esposo, cómo hacer. ¿Qué va a hacer con su futuro? Todo eso nosotros tenemos que descansar en Dios, de darle a Dios nuestras cargas, hermanos. Dice el versículo 8: ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no hubiera hablado, diciendo que había otro día aún por venir. Es decir, hermanos, que aunque ellos entraron en Canaán, que esa sombra y ese reposo, Josué dijo que había otro reposo. Entonces no es un día como lo estaban celebrando, sino es, hermano, un estado espiritual. Ese es lo que podemos decir el reposo. Dice el versículo 10: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo. Dios dice del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, dice, caeremos. No tendremos descanso. Mucho pueblo de Dios le ha faltado esto. Saber de que Dios es su descanso. De que Dios ha dado su Hijo para que descanse, hermano, de toda tribulación. Hay en el libro de Reyes una historia que Elías iba siendo perseguido. Un hombre grande de Dios, hermano, tremendo. Y era un general, hermano. Aún de los generales se cansan. Este hombre había sido celoso de la palabra y de la presencia de Dios, de guardar la doctrina. Llamó al pueblo a santificarse y el pueblo no quería. Fue burlado, atribulado, hermano, y se mantuvo en pie. Pero hubo un día, hermano, que se cansó, se hartó y empezó a huir. Ese hombre se escondió en una cueva, hermano. Ahí no quería salir. Eso es lo que nos puede llevar a nosotros a no descansar, a estar oprimidos, hermano, a estar ansiosos y depresivos. Pero cuando Dios empezó a hablarle, reconoció. Yo diría, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, como lo hicieron esos israelitas. Este hombre no endureció el corazón de Dios. Elías no endureció su corazón. Él escuchó y sabía que en medio de esa voz apacible había descanso. Hay descanso en Dios, hermanos. Quiero llamar a nuestros hermanos para participar de la ministración de la Santa Cena. El Shabbat, hermanos, el descanso, es un estado espiritual en el cual nosotros debemos de permanecer. Es ese estado espiritual que logró únicamente nuestro Señor Jesucristo. Únicamente. Génesis 2:1, terminando con eso, dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, es decir, el día final, el día que se tenía que terminar todo, Dios había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor.
Y bendijo Dios el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda la obra que Dios creó. Así también, hermanos, ese día en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Él finalizó, descansó de toda la obra que ya estaba prevista que se hiciera, que el Cordero fuera ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Ese día el Señor, a pesar de la tribulación que se le venía, Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y reposó, siendo ejemplo nuestro Señor mismo, hermano. Reposó en Dios. Finalizada esa obra. Ya está finalizada, hermano. Cristo finalizó la obra, hermano, que había comenzado en el primer Adán, y en el segundo Adán, siendo este Jesús, la finalizó. Si usted, hermano, ha comenzado la buena obra en la cual Dios lo ha puesto ahí, déjame decirle, a pesar de los problemas, de las dificultades, Dios va a terminar esa obra, porque ya está terminada. Amén. Lo único que debe tener es fe. Amén. Fe de depositar esa obra aquí en la cruz del Calvario, hermano. Sus pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, la falta de fe, un corazón duro, pensando que no podemos salir de tal situación. Esa carga del perdón que nosotros necesitamos venir a dejarla aquí para reposar de todas nuestras obras. Debemos de tener fe. Amén. Déjeme orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, hemos predicado tu buena palabra, Señor, hablando acerca de ese descanso que tú nos diste en Cristo Jesús. Ese descanso que hace salir al hombre de cualquier situación de angustia, de preocupación, de estrés, pensando que no hay salida, Señor. Tú eres ese reposo, Señor Jesús, que hace descansar nuestras almas. Tú eres el reposo, Señor, que ha venido a traer vida eterna a aquel que cree. En el nombre poderoso de Jesús, si hay alguien que está cansado de haber vivido a su manera, cansado de la obra y del camino de la muerte en el que está, yo lo invito a que pueda venir a descansar en Dios. Yo lo invito a que pueda descansar de su obra. Tal vez está cansado de querer cambiar a su manera. Se le han acabado las fuerzas, ya no quiere permanecer, ha decidido renunciar tal vez a la crianza aún de los hijos, hermano. Una madre se puede cansar. Aún un hombre puede cansarse de la situación del matrimonio. Pero solamente en Dios nosotros podemos encontrar la fuerza para seguir luchando. Porque descansamos, botamos esas cargas que podrían estar ahí poniéndonos el pecado. Puede hacer la oración si quiere descansar en Dios. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te pido por ellos, así como alguna vez alguien pidió por nosotros. Dales ese descanso por medio de la fe. En el nombre de Jesús. También te pido por aquellos hermanos, Señor, que puedan estar cargados y fatigados. Por aquellos hermanos, Señor, que han decidido, Señor, no seguir adelante. Hermanos que tal vez no estén aquí, pero están siguiendo la transmisión, Señor. No han tenido ni la fuerza para venir, pero por medio de la fe creemos también, Señor, que tú puedes quitar toda carga, toda tribulación, todo daño, toda falta de perdón, toda angustia se va en el nombre de Jesús. Y trae tu libertad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Así también nuestro Señor Jesucristo, hermanos, puedan pasar aquellos que
van a tomar del pan y del vino para participar, hermanos, de la cena del Señor. Pasen adelante, hermanos, los que van a participar de la cena del Señor. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él mi nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios, un nombre nuevo. Hablando de esto, dice Isaías, hermanos, acerca del día de reposo, les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Lo mismo que habla Apocalipsis. Y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno, porque estarán en el reposo, que nunca será borrado. Y los extranjeros que se lleguen al Señor para servirle por amor del nombre del Señor, para sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto. Miren las consecuencias de estar en el reposo. Yo les traeré a mi santo monte, es decir, tendremos descanso. Y los alegraré en mi casa de oración. Tendremos alegría y gozo, hermano, en medio de cualquier situación. Eso es lo que hace el descanso. Traerá fe en medio de una situación de prueba y de angustia. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Hermano, tendremos ese deseo de trabajar cuando estamos en el descanso, en el reposo del Señor. Habrá el deseo de venir a la iglesia. Lo único que evidencia cuando no venimos a la iglesia es que estamos cargados y atribulados. Y hallaremos en su casa, hermanos, esa actitud de venir y reconocer de que su casa será llamada casa de oración. Padre, en el nombre de